Shanti, Shanti, Shanti. Om Pam, Pam, Pam. Om Namah Shivaya, ¿cómo se encuentran? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Puede ser que me vean con un poco menos de iluminación porque estoy en un lugar donde no tengo todos mis equipos que utilizo normalmente para poder transmitir con un poco más de calidad. Pero bueno, espero que se vea más o menos y que no baje mucho ahora la luz. Eh, Bien, estamos en vísperas ahora de fin de año, cerrando un año y abriendo un año nuevo. Siempre es bueno en estas épocas también, bueno, buscar afinar un poco nuestras clavijas para dar un poco más de nosotros en el año que viene, con la gracia del Maestro, en el ámbito espiritual especialmente, ¿no? Que es lo que nos mantiene aquí en estos espacios. Y vamos a trabajar con una serie de instrucciones que ha dejado Swami Shivananda, que se llaman 20 instrucciones espirituales. Y vamos a seguirlas siguiendo el comentario de otro gran discípulo de Shivananda, que fue Swami Chidananda, que escribió un libro comentando estas 20 instrucciones espirituales que dejó el maestro. Chidananda fue un gran santo, sucesor de Shivananda, que dirigió por muchos años la Divine Life Society en ausencia de nuestro maestro de Shivananda, y realmente fue una gran luminaria. De hecho, fue el primer yogi de la línea Shivananda que llegó a Sudamérica, por pedido de un ministro de Cultura en los años 60 en Uruguay, eh, que quería saber qué era un yogi, que le envíen un yogi. Le había leído algunos libros por ahí en esa época, y él, como en Uruguay no había embajada de la India, se contactó con la embajada de la India en Argentina y les pidió si podían enviarle un yogi, como si fuera un paquete ahí que se enviaba. Y en la embajada de la India, en aquella época, en los años 60, ya Shivananda había hecho toda su misión, faltaban 3 años nomás para que desencarnara y entrar en su Mahasamadhi. Se dice que Shivananda dijo: enviemos a Swami Chidananda, y el propio Shivananda, con su Sankalpa, puso su mente en nuestras latitudes, en Uruguay, en este pequeño paisito, y allí envió a Swami Chidananda. En los años 60, Chidananda estuvo 6 meses viviendo en Uruguay. Y allí, en esa época, ¿no? Se dice que dio mucho satsang y empezó a hacer su grupo de discípulos. Hace poco nos juntamos con algunos profesores de yoga en Uruguay, donde estoy ahora de regreso, temporalmente, pero nuevamente de regreso. Nos juntamos con unos profesores de yoga para trazar la línea de cómo había llegado el yoga, ¿no? A nuestras latitudes, y justo había una discípula directa de Chidananda, de las que lo recibió en aquella época, en los años 60. Y con ella descubrí que, yo pensé que había estado unos pocos días, ¿no? Pero descubrí que había estado 6 meses viviendo en Uruguay, en los años 60, se habrá dejado su energía allí. Y me impresionó mucho eh, este hecho de que Sivananda en su mente nos tenía. Él, imagino que habrá pensado qué será Uruguay, qué será Sudamérica, ¿no? Porque en esa época no estaba todo tan conectado como ahora, ¿no? Y cómo un poquito la semilla del pensamiento divino de Swami Jivananda llegó a nosotros, ¿no? Y físicamente a través de su gran discípulo Swami Chidananda. A mí me tocó después, bueno, a partir de ahí regularmente fue Chidananda a Montevideo, a Uruguay, después fue a Argentina, y a mí me tocó verlo en el año 98, creo que fue en una de sus últimas visitas, que estuvo en Uruguay y estuvo también en Buenos Aires. Realmente, yo por supuesto que lo conocía por sus libros. Chidananda tiene también muchos libros, igual que Shivananda. Swami Shivananda lo llamaba el San Francisco de Asís de la India, porque era muy, muy
caritativo, incluso tuvo formación cristiana en colegio cristiano, porque en esa época estaba todavía la colonia inglesa allí en la India y era muy común que mandaran a los hijos a colegios cristianos y Chidananda creció en colegio cristiano y con una devoción muy grande hacia Jesús. eh, y bueno, Chidananda le llamaba el San Francisco de Asís de la India. Era realmente muy caritativo, él tenía mucho acercamiento a la gente humilde, a los pobres, a los leprosos de la época. eh, y a mí me tocó este año visitar la casita donde él vivía, enfrente al ashram de Shivananda, a la Divine Life Society, donde él, una vez que ya dejó de dirigir la Divine Life Society, cuando yo estaba más mayor, él se retiró enfrente del ashram a una casita, que aquellos que visiten la Divine Life Society tienen que visitarla, si logran, encontrar a alguien que lo lleve, porque parece todo fácil en la India, pero no lo es. A veces tenés un lugar que visitar que es a 3 cuadras y es imposible que lo encuentres, porque todo es diferente a cómo nosotros construimos y, y bueno, y tenemos las cosas organizadas. Pero a mí, después de haber ido varios años, este año, un grupo de devotos que había allí, fui para la Navidad del año pasado. Este año me había propuesto volver, pero no pude por temas que no pude organizar. Pero ya estoy planeando mi próxima Navidad allí nuevamente en la Live Life Society. Y para la Navidad pasada, justo había un grupo de discípulos de Chidananda, que eran belgas, y ellos conocían el caminito para ir a la casa. Yo de hecho ni sabía que había una casa de Chidananda enfrente al ashram, y nos llevaron a la casita. Y realmente entrar a esa casa fue maravilloso la vibración de santidad que hay en todos los rincones de esa casa. Están todas las reliquias de Chidananda, sus ropitas, sus eh, utensilios con los cuales él cocinaba, con los cuales su biblioteca, su camita, y cada área donde entras y te sentás a meditar es como que te envuelve una energía de santidad muy, muy poderosa. Entonces vamos a trabajar con estas 20 instrucciones espirituales de la mano de Swami Chidananda, que escribió específicamente un pequeño librillo para trabajar con estas instrucciones. Vamos a comenzar con el comentario, cómo empieza a comentar la importancia de estas 20 instrucciones. Dice Chidananda, y él habla para un grupo de devotos en algún satsang que ha dado en la Deva Life Society, pero podemos transportarnos y sentir que nos está hablando a nosotros. Shivananda dice adorable y le habla a Shivananda. Él era muy devoto de Shivananda. Constantemente, siempre que empezaba sus charlas, siempre se ponía bajo el refugio de Gurudev. Gurudev, en este caso, nuestro Gurudev es Shivananda, nuestro Guru. Entonces, él dice adorable y venerable Gurudev, en cuya presencia estamos ahora reunidos en esta hora silenciosa del amanecer. Aquí estamos en el atardecer. Podemos transportar para adoptarlo para nosotros, ¿no? Para un periodo de oración y meditación, así como estamos nosotros. Dice Chidananda, elevo mis humildes oraciones y súplicas a tus pies, a los pies de su maestro, que es nuestro maestro, Shivananda, para que estas almas buscadoras que han llegado a esta vida espiritual, por la gracia divina de Dios, por las bendiciones del maestro, y como resultado de sus acciones auspiciosas y buenas del pasado, sus buenos karmas positivos, puedan aprovechar al máximo esta maravillosa buena fortuna, que no sea en vano, ¿eh? Que no se desperdicie, que su valor no permanezca sin ser reconocido. Dice Chidananda, la confluencia de estos tres factores mencionados, ¿cuáles eran los tres factores? Los recordamos. Primero, la gracia divina, la gracia de Dios, que nos hace estar aquí, escuchando estas palabras.
también las bendiciones del maestro. Todos estamos atraídos por algún tipo de maestro, los que estamos en el camino espiritual, lo sepamos o no. ¿Mm? Y luego el resultado de las acciones auspiciosas y buenas propias, ¿no? Nuestras buenas acciones, se dice que nuestras buenas karmas del pasado, por supuesto que también tenemos negativos que nos llevan a otros momentos, pero este momento tenemos que reconocerlo como una gracia de Dios, como una bendición del Maestro y como esfuerzo propio y agradecerlo, ¿verdad? Por eso dice Chidananda que lo aprovechemos, ¿no? Que podamos aprovechar al máximo estas tres grandes bendiciones, ¿no? Poder tener la gracia de estar en un camino espiritual, que esa es la gracia de Dios, tener también la guía y protección del maestro espiritual. En este caso, muchos de nosotros estamos bajo esta guía, algunos otros tendrán otros maestros, otros no. Y bueno, siempre los invitamos a ponerse bajo el paraguas de un maestro iluminado, ¿no? Porque es la manera más segura de llegar a la meta, porque lo vamos a ver en estas instrucciones, ¿no? Sivananda las escribe porque él llegó a la meta a través de esas prácticas. Y siempre cuando uno sigue a un maestro iluminado que ha llegado a la meta, se dice que uno llega seguro. De otra manera, llegar puede demorar mucho más y puede también desviarnos. Pero si uno sigue instrucciones de alguien que ya llegó a la meta, va por un camino seguro. Por eso es tan importante, ¿verdad? Tenemos que valorarlo, ¿no? Entonces dice Chidananda, la confluencia de estos tres factores mencionados trae a almas afortunadas, unas pocas entre millones, unas pocas entre millones, a una vida en las que buscan el bien, en las que buscan aquello que las llevará a un estado superior que de bienaventuranza, aun cuando no parezca atractivo, aun cuando no parezca placentero. ¿Eh? Así, una elección es hecha por unas pocas almas afortunadas. Creo, le dice a Gurudev, le está hablando a Shivananda, que ahora estamos sentados en una asamblea de tales almas raras. Podemos decir también que ustedes son almas raras, que nosotros somos almas raras, ¿no? Somos unos pocos en millones que están en otras búsquedas. Y por eso tenemos que asociarnos, ¿no? Asociarnos. Ahora tenemos esta bendición de la asociación online. Para aquellos que no tenemos el centro de yoga al lado, yo lo tuve por 20 años, compañía espiritual física por más de 20 años, pero ahora me toca estar en otra etapa y esto es una salvación, poder juntarme aquí y forzarme positivamente, digo, generarme este espacio para tener satsang, ¿no? Si no, ¿qué estaríamos haciendo? Reforzando los samskaras negativos, ¿no? Otro tipo de samskaras. Solos el camino es muy difícil, por eso tenemos que asociarnos. Y ahora virtualmente podemos estar en una especie de asociación, aunque siempre tenemos que buscar también la física, ¿no? Y tener periodos de satsang físico con grupos y bajo una escuela. ¿Eh? Pero somos raros, bendecidos raros, y que puedan sumarse más, ¿verdad? Personas que, bueno, vayan en contra de la corriente habitual. Dice, creo, Gurudev, que ahora estamos sentados en una asamblea de tales almas raras cuyos subhakarmas quiere decir acciones virtuosas, se han manifestado en la forma de su presencia en Uttarakhand. Él porque estaba dando un satsang para devotos que fueron a visitar el Divine Light Society. Nosotros estamos manifestando nuestra presencia aquí. Y se dice que siempre que estamos en presencia de Gurudev, de la palabra de él, bueno, nos estamos transportando también a donde él enseñó, ¿verdad? Se han manifestado en la forma de su presencia en Uttarakhand. Uttarakhand es la zona de Rishikesh, donde está el ashram de Shivananda, a orillas de la sagrada madre Ganga,
en las regiones consagradas de los Himalayas y en los terrenos santificados de tu santo ashram. Y ahora hace una invocación, ¿no? Donde estamos todos involucrados también, ¿verdad? Despierta sus percepciones internas, despierta su discernimiento. Por más que estemos aquí por gracia, también muchas veces perdemos el discernimiento, ¿no? Y abandonamos esa gracia y nos perdemos, ¿no? Entonces despierta su discernimiento para que estamos siempre afinando la práctica y recordando qué tenemos que hacer. Despierta su poder de indagación, su vichara shakti. ¿eh? Despierta su visión correcta para que puedan ver las cosas a la luz adecuada y reconocer el valor de aquello que es invaluable, y así enriquecer sus vidas y volverse bendecidos. Consideramos lo que nuestro gran gurú, Swami Shivananda, nos ha pedido que hagamos, lo que él nos ha instruido a hacer. ¿Cuál debe ser el modelo de nuestra vida, de nuestra conducta, de nuestras acciones? Él tuvo mucho que decir, quizás mucho más que cualquier otro maestro individual, y dado que durante su vida estuvo compartiendo sus enseñanzas de sabiduría con el mundo moderno, somos en un sentido especial herederos de sus enseñanzas. Cada uno de nosotros es heredero de la enseñanza de Shivananda, ya que pertenecemos a su movimiento espiritual, a su organización, la Divine Life Society, quiere decir la Sociedad de la Vida Divina. El mundo entero ha heredado las enseñanzas de sabiduría de los santos y sabios modernos, como Sri Aurobindo, Ramana Maharshi, Swami Ramdas, Anandamai, Ramakrishna Paramahamsa, Nityananda, Muktananda, Kichidananda. Nos cita varios maestros y muchos otros que han honrado a la India en este siglo. Ellos han vivido, han trabajado y han proclamado su mensaje al mundo entero. Para el grupo de personas que se han asociado especialmente con alguno de estos grandes santos, sabios o videntes, sus enseñanzas se convierten, por lo tanto, en su herencia muy especial. Todos los devotos, miembros y monjes de la misión Ramakrishna, un gran maestro, Ramakrishna Paramahamsa, que han recibido iniciación del presidente de la misión, naturalmente se convierten en herederos especiales de sus enseñanzas. Los devotos de Ramana Maharshi naturalmente se convierten en herederos especiales de sus enseñanzas. Él cita maestros que tienen un tronco en común, pero también tienen diferencias en la metodología para llegar a la meta. ¿eh? Dice, por lo tanto, un maestro, por lo tanto, en nuestro caso, sucede que el destino o Purva Janma Karma Sambandha, esto quiere decir el vínculo kármico de vidas pasadas. Purva Janma Karma Sambandha. Quiere decir ese vínculo, esa unión kármica de nacimientos en otras vidas que nos ha llevado a en esta vida elegir un método. Por eso en la India hay tantos maestros distintos. ¿Por qué? Porque hay diferentes necesidades, diferentes, eh, bueno, experiencias, y cada maestro viene a reunir a un cierto grupo de almas. ¿Mm? En el caso de Sivananda, ahora lo va a marcar, ¿no? Dice, por lo tanto, en nuestro caso sucede que el destino, el vínculo kármico de vidas pasadas, nos ha llevado a una relación única, directa y personal con el gran maestro Swami Shivananda, quien se ha convertido en parte de nuestras vidas. Él nos ha dado abundante material para Vichara y Viveka. Vichara es indagación, Viveka es discernimiento. Las personas que siguen a Aurobindo reflexionan, meditan y especulan sobre el yoga supramental. Las personas afiliadas a Ramana Maharshi piensan, meditan y reflexionan sobre el camino directo de Vichara Marga, la indagación ¿quién soy yo? Las personas que están directamente conectadas con algún otro sabio toman su camino. Quienes están conectados con Nisargadatta, Maharishi Mahesh, Muktananda, adoptan el Siddha Yoga. Toman la repetición de Om Namah Shivaya y adoptan el Shaktipat. Los seguidores de la Gaudiya Sampradaya de Chaitanya tienen el Sankirtan Yoga, que es el canto de Kirtan.
Nosotros, dice Chidananda, se refiere a los que siguen el camino de Swami Shivananda, lo que ha enseñado. Sin embargo, hemos heredado una síntesis de los cuatro caminos principales. Se llama el yoga de síntesis. Practicar un poco de karma yoga, un poco de bhakti yoga, un poco de raya yoga y hatha yoga, y un poco de jnana yoga, de conocimiento, ¿no? Y de indagación de quién soy yo. ¿Mm? Es una hermosa síntesis integrada, una combinación armoniosa de los cuatro yogas. Al mismo tiempo, Gurudev nos dio una disciplina muy sistemáticamente elaborada a través de sus 20 instrucciones espirituales importantes, que es lo que vamos a trabajar en sucesivos satsang. Nos va a llevar varios satsang, ¿no? Ese fue su otorgamiento especial. Él dijo, tienen que moldear su vida diaria según este modelo. Tienen que levantarse, y aquí hace un resumen de lo que indica, temprano en la mañana, tienen que hacer un poco de meditación, tienen que hacer japa, tienen que hacer un poco de kirtan, tienen que hacer un poco de asanas y pranayama cada mañana, y solo entonces deben comenzar el resto de sus actividades diarias, su vida cotidiana, ¿no? Esta es su especialidad, quiere decir una combinación de varios yogas, ¿eh? Que según Shivananda es lo que nos hace crecer de forma integral más completa. Sivananda dice, dio una instrucción perfecta, inconfundible, definida y sin ambigüedades, sin vaguedad alguna, una rutina diaria muy clara. Si nosotros, que somos herederos especiales de sus enseñanzas, que estuvimos directa y personalmente relacionados con él durante su propia vida, recuerden que no necesariamente si no estuviste físicamente en esta encarnación con Jivananda no quiere decir que no hayas estado en otra vida con él. ¿Eh? El ahora Chidananda está hablando al grupo de discípulos que estuvieron en esta encarnación compartiendo tiempos en esta vida con él, ¿verdad? Incluso tiene mucho más mérito todavía, ¿verdad? Si tú no tuviste eh, cercanía física con Shivananda, pero sin embargo estás haciendo lo que él indica. Eso quiere decir que tuviste una fuerte conexión en otra vida, ¿eh? Y si no lo has tenido, la puedes forjar, ¿eh? Ahora mismo, ¿eh? Esa conexión. Dice, si nosotros que somos herederos especiales de sus enseñanzas y que estuvimos directa y personalmente relacionados con él durante su propia vida, no intentamos, al menos no luchamos con empeño por moldear nuestras vidas de acuerdo a estas enseñanzas, ¿quién lo hará? No se puede esperar que los seguidores de Aurobindo practiquen estas 20 instrucciones espirituales. No se puede esperar que los seguidores de Ramana Maharshi las practiquen. No se puede esperar eso de ellos, pero de nosotros se espera que la practiquemos. Tampoco ellos esperan que ustedes sigan el Siddha Yoga o el Saktipat, ¿m? O cualquier otra instrucción que indicó otro maestro, ¿no? Cada maestro indica para su grupo de discípulos, ¿eh? Y el deber del discípulo es seguir la instrucción, si tiene fe, ¿eh? Por lo tanto, dice, dice, de esta manera tenemos una responsabilidad especial, un privilegio especial y una gran buena fortuna y bendición. Les estoy presentando los hechos de su situación en relación directa con aquel que ha sido nuestro sustentador, nuestro protector, nuestro todo. Él ha sostenido nuestra vida en el plano físico, mental, intelectual, moral, ético y espiritual. Y por lo tanto nuestra relación es profunda. Shivananda ha dicho, todo lo que he escrito en tantos libros lo he plasmado en mis 20 instrucciones espirituales importantes, que las vamos a empezar a estudiar. Esto es una preparación que hace Chidananda, ¿no? Estas instrucciones están destinadas a cada uno de ustedes aquí en este momento. Tal vez nunca hayan tomado estas instrucciones de una manera tan personal, ¿eh? Y muchos de ustedes quizás no las han escuchado todavía, otros sí, pero aquí siempre tenemos la oportunidad de profundizar lo que hemos escuchado o escuchar lo que nos puede hacer bien, ¿verdad?
Así que si llega algún visitante, inmediatamente queremos darle una copia de estas instrucciones espirituales y decirle, enmárcala, consérvala y léela todos los días. Pero quizás nunca las tomamos de manera personal que están destinadas a mí. Más vale tarde que nunca. ¿Por qué no tomar las 20 instrucciones espirituales de manera personal? Él me las ha dejado como su legado. Está hablando como que nosotros lo repetimos, ¿no? Imagina que Sivananda viene y te da en un papel escrito estas 20 instrucciones espirituales, ¿no? Tómalo como que te los da a ti personalmente. ¿eh? Las dejó para todos nosotros, son para cada uno de ustedes. Quizás si logran comenzar a relacionarse con las 20 instrucciones de esta manera y empiezan a mirarlas, quizás una nueva luz llegue a sus vidas, una nueva comprensión, un nuevo sentimiento al respecto. Él me ha dejado esto a mí, cada uno de nosotros, ¿no? Puede que no se lo haya dejado a nadie más, pero me lo ha dejado a mí. Es como un compromiso que uno toma, ¿no? Vayan con este sentimiento y miren las 20 instrucciones espirituales y comprenderán mucho acerca de ustedes mismos y mucho acerca de la vida espiritual. Les recomiendo, por tanto, que adopten este nuevo sentimiento. Imagínense, cierren sus ojos y sientan que el maestro te está entregando estas 20 instrucciones a ti. Les recomiendo, por tanto, que adopten este nuevo sentimiento y se acerquen a las 20 instrucciones espirituales y vean qué tienen para ofrecerles. Y aquí Chidananda nos da un procedimiento para comenzar la lectura de estas instrucciones espirituales. Después, quien quiera pedírmelas, ahora no las vamos a ver las 20, sino vamos a ver las primeras dos, o una o dos, pero si quieren tenerlas todas, me pueden escribir y se las paso. Comienza leyendo primero la última instrucción, es decir, la que sigue a la 20ª instrucción. ¿eh? Que eso lo vamos a leer, es como un cierre de esas 20 instrucciones, ¿verdad? El Chidananda dice que comencemos siempre por eso. Presta plena y completa atención a la amonestación final que Sivananda ha incorporado al final mismo de estas importantes instrucciones. Esta amonestación final será de gran valor, como una advertencia, ¿no? Como un consejo. Será de gran valor, ayuda y beneficio para quienes estén interesados en su más elevado bienestar espiritual. La falta de atención a este consejo final hará que las 20 instrucciones sean inútiles y no no aporten beneficio. La razón para leer primero este consejo final es que la mente humana tiende a ser muy poco atenta. Es una de las cualidades negativas de la mente. La falta de atención. Por lo tanto, no concedas indulgencia a la mente. Veamos ahora y estudiemos qué implica exactamente este consejo final. Y Jivananda dice, se lo voy a leer entero, lo que dice al final, que es como una presentación, pero no perderme, ahí dice, Jivananda dice, estas 20 instrucciones contienen la verdadera esencia de toda la sadhana de yoga. Karma yoga, bhakti yoga, jnana yoga y raya yoga llegarán a todo aquel que la siga sin reservas. Son clave para el rápido desarrollo y el cultivo del ser físico, mental, moral y espiritual de la humanidad. Si observas rigurosamente estos niyamas quiere decir observancias, o cánones espirituales, te conducirán a moksha. Moksha es la liberación. Y dice al final, no le permitas a la mente ser indulgente. ¿Qué quiere decir esta frase final? A veces yo no entendí bien la palabra indulgente porque a veces se usa para otras cosas y pedí sinónimos, ¿no? No permitas a la mente que divague.
no justifiques la distracción, no aceptes después lo hago. ¿Eh? No seas blando con la mente, nos dice Shivananda. Mantén la mente vigilante. ¿Eh? La mente es muy astuta, esa mente inferior, ¿verdad? Para decir, después lo hago. Después me pongo a estudiar esto, después trato de poner en práctica. Entonces, eso es lo que dice Shivananda. Y ahora volvemos a lo que nos dice Chidananda. Dice, veamos ahora y estudiemos qué implica exactamente este resumen final que hace Shivananda antes de dar las instrucciones. Dice, esta es la esencia de todas las sadhanas espirituales. Esto te conducirá a moksha. Todos estos niyamas u observancias deben observarse estrictamente. No debes conceder indulgencia a la mente. Si queremos moksha, si nuestra sed de liberación es realmente grande, bueno, vamos a tratar de cumplir lo máximo posible estas instrucciones. Dice Chidananda, comienza siempre con esto, con esto final que dice Shivananda. ¿Eh? Léelo primero y luego regresa a la primera instrucción. Esto será suficiente por hoy. Esto es lo que indica Chidananda cómo leer estas instrucciones. Dice, mañana comienzas con la que sigue a la 20ª instrucción y la segunda instrucción. O sea, con ese consejo final y lees la segunda instrucción. Pasado mañana lees ese consejo final de Sivananda y lees la tercera instrucción. Al cuarto día y así. De esta manera, haz una concentración especial sobre estas 20 instrucciones espirituales importantes, una por una y en orden. Dedica unos 15 minutos a meditar sobre cada una en una relación especial contigo mismo. Dedica estos 15 minutos en un momento en que no seas perturbado, cuando estés tranquilo, y luego reflexiona sobre ella. Después de completar las 20 instrucciones, es decir, después de 20 días, revísalas todas, comenzando por la primera. Dedica media hora o 45 minutos a meditar sobre las 20 instrucciones que ahora deberían estar de pie ante el ojo de tu mente como brillantes letras de oro. Concéntrate en ellas, medita en ellas y observa lo que hacen por ti. Luego piensa en las maneras y medios de incorporarlas en tu vida. Dice Chidananda, conviértete en una encarnación viva y activa de las 20 instrucciones. Muy bien, vamos a leer la primera. ¿Eh? Después cierra Chidananda esta parte diciendo que Dios te bendiga y te capacite para incorporar estas instrucciones en tu vida diaria y que la gracia de Gurudev te conceda el éxito. Ahora vamos a la primera. ¿Eh? Y déjenme ver que tenía el comentario de Chidananda de la primera, a ver si lo tengo, si no lo dejamos para la clase que viene, pero por lo menos nos vamos a ir con la primera instrucción. Se me fue. Bien, vamos a ver la primera y me había copiado el comentario de Chidananda, pero se me fue, así que voy a hacer mi comentario y después vamos a verlo el satsang que viene, a un comentario que haya hecho sobre esta primera instrucción, que es muy sencilla, pero es muy marcada por los maestros, especialmente por Jivananda. En la primera instrucción dice, levántate
entre las 4 a.m. y las 6 a.m. cada día. Dice Sivananda, es Brahma Muhurta extremadamente favorable para la sadhana, para la práctica. Practica la sadhana matinal de 4 a 7 a.m. para un progreso rápido y máximo. Por supuesto, cuando escuchamos estas instrucciones, siempre tenemos que adaptarlo a nosotros, y eso está muy bien. Lo primero que dice es que dediquemos nuestras primeras horas de la mañana a la práctica espiritual. Si queremos ir al máximo provecho, se llama Brahma Muhurta. Brahma Muhurta significa el momento, Muhurta, de Brahman, el momento de Dios, del absoluto. Se dice que Brahman, o el absoluto, o Dios, la divinidad, está disponible en todo momento. Pero hay momentos que hay más conexión, como el Wi-Fi. Vieron que uno siempre busca el lugar, el momento donde hay más Wi-Fi para conectarse. Bueno, acá el momento que hay más Wi-Fi en la humanidad para la conexión con Brahman es antes del amanecer, Brahma Muhurta. ¿eh? Técnicamente Brahma Muhurta empieza, depende de la latitud de cada uno, probablemente empieza tipo 4 de la mañana, entre 3 y 4 de la mañana. Y si es antes de que salga el sol, es el Brahma Muhurta, ¿verdad? A veces puede salir acá, por ejemplo, donde estoy, en el este de Uruguay, está saliendo el sol ahora tipo 5:30. ¿eh? Entonces, si querés cumplir esta primera instrucción, al menos una vez a la semana trata de cumplirla. Al menos una vez a la semana proponete ganarle al sol. Entre las 4 y las 6. ¿eh? En algunas latitudes ya a las 6, por ejemplo, ya está de día. Brahma Muhurta técnicamente es antes de que salga el sol. Se dice que cuando empieza ya la luz del sol a hacerse ver, ya empieza el cerebro con la actividad. Entonces lo que queremos es encontrar ese espacio, ese modo de la mente donde no está lo cotidiano funcionando, ¿no? Para conectarnos con lo que está más allá de la actividad mental. Para eso tenemos que ganarle a la luz del sol, porque el sol ya indica actividad en el mundo, objetos, cosas a conseguir, cosas a hacer. Y el periodo donde la mente está más introspectiva y hay más conexión con lo divino es antes de que salga el sol. Por lo menos puedes intentar hacerlo, ponértelo como meta una vez a la semana. Y si ves que no vas a poder una vez a la semana, una vez al mes. Ponete una meta que puedas y no te preocupes si no la cumplís. Lo importante es proponerlo. Enviar el sankalpa, ¿verdad? El pensamiento. Es decir, bueno, para el año que viene, o puedes decir ya, para esta primera semana, voy a al menos un día eh, levantarme en el Brahma Muhurta. Entre las 4 y las 6 pone Shivananda. Una solución para entrenarse en estos horarios es irte a vivir a un espacio de yoga, a un centro de yoga. Yo viví 20 años en comunidad espiritual y fácilmente cumplía esta indicación, porque nos levantábamos o 5:30 o 6 de la mañana y era obligatorio estar ahí. Ahora me pasa que ya no estoy en vida comunitaria y no me esfuerzo a levantarme a las 5:30 ni a las 6. Cuando me despierto en ese horario y voy y lo aprovecho felizmente. ¿eh? Pero tuve mis 20 años de entrenamiento, ¿no? Para poder hacerlo. ¿eh? Si no tenés 20 años, aunque sea, dedícate a un retiro. Andate una semana, 3 días, 15 días, un mes, a un espacio espiritual donde se siga esta rutina.
Por ejemplo, en el Ashram Shivananda de Divine Life Society, la primera meditación es a las 5:30 de la mañana. Entonces, para llegar ahí tenés que levantarte por lo menos a las 5, ¿eh? Para asearte, para hacer tu higiene y estar en el espacio. Y eso es un gran entrenamiento. Y si no podés cumplir con ese Brahma Muhurta, siempre en yoga tenemos eh, adaptaciones, ¿no? Bueno, levántate lo más temprano posible. La clave para levantarse lo más temprano posible, primero, saber que existe esta máxima, que es muy sabia: al que madruga, Dios lo ayuda. Esa es una gran máxima que tiene mucha sabiduría. Dice, sabiduría criolla, no hablan de Brahma Muhurta, pero ¿eh? también está. La mente está mucho más clara, mucho más despejada en las primeras horas de la mañana. La clave para levantarse temprano es acostarse temprano. Si logramos educar nuestra rutina y estar ya a las 9 de la noche acostados y dormidos, una cosa es acostarse, otra cosa después de dormirse, hay que trabajar para eso, a veces no llega, a mí me pasa, hay periodos. Por ejemplo, ahora estoy en un periodo que me está costando dormir enseguida e incluso me despierto a la noche en algún momento. Si es cerca del Brahma Muhurta, ahí me levanto y medito, aprovecho. Incluso si necesito descansar después, descanso, pero aprovecho ese Brahma Muhurta. Ponerle que me despertó a las 3 de la mañana la naturaleza, o 3:30, 4, salto de la cama y me pongo a hacer mi práctica. ¿Cuál práctica? La que va a decir Sivananda en el segundo punto, ¿no? Y ahí hago y cumplo el segundo punto. Incluso si después no descansé bien, bueno, en mi caso me acuesto porque tengo que seguir haciendo actividades en el día un rato para recuperar horas, ¿no? Pero si tenés la bendición de acostarte bien temprano, tipo 7, 8, y haberte dormido, bueno, es fácil levantarse a las 4 de la mañana. La clave siempre es que hayas tenido tus 7 horas de sueño, que es lo que pide la ciencia y lo que pide la espiritualidad también. Sivananda tiene un libro entero dedicado a esto, ¿no? Cómo lograr un buen sueño profundo, que tenemos que también entrenarnos y educarnos al descanso. El descanso es muy importante, ¿verdad? Lo que pasa en la noche es muy importante para nuestro sadhana del otro día. Entonces también tenemos que acostarnos conscientemente, tratando de que no sea con medios de comunicación, que no sea con noticias, que no sea con WhatsApp, con por lo menos una hora antes, 2 horas antes, no comer 2 horas antes, cenar por lo menos 2 horas antes, o 3 sería lo ideal, no cenar más tarde de las 9 de la noche, 10 de la noche, ideal a las 7 de la tarde. Los horarios de Ashram de cena son las 6 de la tarde, es un horario perfecto, y eso te educa para después ya poder estar a las 8 9 de la noche acostados. Esto sería como un buen afine para aquel que se está acostando muy tarde, se está levantando muy tarde, y proponerse, ¿no? Para el año que viene, bueno, hacer un poco de ajuste o para ya mismo, empezar ya. Tratar de cenar un poco más temprano, tratar de desconectar los medios de comunicación, WhatsApp, todo esto que nos genera mucho briti, mucha distracción, eh, por lo menos una hora o 2 horas antes de acostarse, y irse a acostarse preparado para entrar en un buen sueño profundo, y que uno pueda dormir esas 7 horas que es necesario para estar al otro día bien lúcidos para la práctica, ¿no? Si no las pudiste dormir, más vale que te levantes un poco más tarde, pero aquí ya la regla es que lo primero que hagas sea tu práctica. Ponele que no podés levantarte en el Brahma Muhurta y todo se va adaptando. Si no podés cumplir con este primer principio, tratar de que sea una vez a la semana, una vez cada 15 días, sí, Brahma Muhurta, y si no, bueno, en la hora que hayas podido levantarte habiendo dormido tus 7 horas, lo primero que hagas es tu práctica, que eduques a tu mente a ir a buscar primero el alimento espiritual.
después el alimento físico. Mucha gente lo primero que piensa cuando se levanta es comer, desayuno. Sivananda en el punto 20, que ya se los dejo también porque si podemos hacer eso estamos muy avanzados, en el punto 20 dice, el punto 20 lo titula Piensa en Dios. Y dice, tan pronto te levantes y justo antes de ir a dormir. Generalmente la humanidad en que piensa cuando se levanta, uy, otro día de porquería, hoy tengo que hacer esto, tengo que pagar las cuentas y tengo que la factura, ay, que voy a desayunar, ay, que... Bueno, eso evítalo. ¿Eh? Ni bien te despiertes, agradece, gracias Dios que me das este nuevo día. Ese ya es un primer principio que ya lo adelantamos, el punto 20, ¿no? Pensá en Dios y a su vez andar al lugar donde es ideal pensar en Dios, que es en lugar de tu lugar de práctica, tu lugar de práctica. Tenemos que tener un espacio consagrado a pensar en Dios. ¿Y qué hacer en ese espacio? El punto 2. El punto 2 dice, practica asana. Y dice, siéntate en paz, siempre titula el título primero, el punto, y después lo explaya brevemente. El primero era, levántate entre 4 a.m. y 6 a.m. cada día. Dice, es Brahma Muhurta, el momento de Dios, extremadamente favorable para la sadhana. Practica la sadhana matinal para un progreso rápido y máximo. Sivananda pone de 4 a 7, 3 horas. Eso sería para sus modelos discípulos, ¿no? Para nosotros, con que le des, y ahora lo va a decir, media hora, está bien. Si podés, por supuesto, ir sumando, mejor. Y el segundo punto dice, practica asana. Asana es postura. Y dice, siéntate en Padma, Siddha o Sukhasana para el japa y la meditación durante media hora, mirando hacia el este o el norte. Y después dice, incrementa el tiempo gradualmente hasta 3 horas. Haz Sirsasana y Sarvangasana para mantener brahmacharya y salud. Haz regularmente algún ejercicio físico ligero, como caminar. Haz 20 vueltas de pranayama fácil y cómodo. ¿Eh? Este punto 2 se los dejo ahí y después vamos a trabajar el satsang que viene. ¿Eh? Pero lo primero que dice Sivananda, después de levantarte temprano, sentate en un asana. Él pone Sukhasana, Siddhasana o Padmasana. Sukhasana es la más adaptable para todos, la postura fácil, piernas cruzadas, simplemente. Y si no puedes cruzar las piernas, en tu silla, en una postura donde busques la quietud. ¿Y qué hacer allí? Lo más importante primero. Por eso lo pone primero. Media hora de japa. Después va a poner en el punto 3, que ya se los leo porque lo vamos a trabajar el 2 y el 3 la clase que viene, el sánscrito que viene. Ahí hablan detalle del japa. El punto 3 dice, japa, repite un mantra como Om Namo Narayanaya, Om Namah Shivaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Hari Om, según tu gusto e inclinación o inclinación, entre 108 y 21.600 veces al día, de acuerdo de el nivel de práctica. Eso lo vamos a trabajar la clase que viene. Dice, los devotos de Cristo pueden repetir el nombre de Jesús o el Ave María. Los Parsis, Sikhs y Mahometanos pueden escoger un nombre o mantra del Cenavesta o Gran Sahib o el Corán respectivamente. Y así, cada uno con su tradición. Ni siquiera hay que abandonar la tradición. Entonces, lo primero, levantarse temprano. Lo segundo, sentarte en tu espacio por media hora hacer japa, por lo menos, media hora. Esa es la primera y segunda instrucción. Vamos a seguir el satsang que viene avanzando. Vamos a hacer un segundito de silencio, cerrar nuestros ojos y ya cumplir esta instrucción por unos segunditos. Ya estamos en el asana.
Estamos también en un momento muy auspicioso que es atardecer. Hemos comenzado este satsang en el atardecer, otro de los momentos auspiciosos del día. Y ahora repite con conciencia la sadhana principal para esta ira, que es el nombre de Dios, el japa del nombre. Selecciona tu mantra. Si no lo tienes, puedes repetir Om o el Om Namah Shivaya o una frase dentro de tu tradición que sea sagrada. Repetirlo con fe intensa, con devoción, con concentración. Ponte en esa presencia. Om, Om, Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Pa Spa Spa. Agradecemos a todos los maestros. Om Boro Satguru Shivananda Maharaj Ki Jai. Es probable que el domingo que viene tenga una actividad, todavía no la tengo confirmada y si la llego a tener es probable que no pueda hacer el satsang, todavía no sé el horario, pero esténse atentos, si no va a ser el segundo domingo del 2026 que vamos a continuar con las instrucciones espirituales que dejó Shivananda, 20 instrucciones espirituales. Estén atentos, les voy a comunicar si hay satsang el domingo que viene o es el siguiente. Om Namah Shivaya, nos vemos en el Brahma Muhurta mañana. Voy a hacer un zoom a ver quién está ahí a las 5:30 mañana. Capaz que no está ni siquiera el Swami. Pero hagamos el voto, intentemos, intentemos. Y si no, lo más tempranito, sentados con el mantra. Om Namah Shivaya.